Muy buen día, yo soy Karen Itzel Gutiérrez San Miguel y voy a presentarle la evidencia número 2 de la materia de bioestadística. Para el primer punto, se nos dio una tabla con el peso de 20 recién nacidos y se nos pidió que clasificáramos si tenían o no bajo peso. Para esto, la OMS establece que para que un recién nacido tenga bajo peso, debe pesar menos de 2.500 gramos. Y aquí podemos ver la tabla, son los 20 datos, el peso de los 20 recién nacidos, la talla en centímetros y aquí como podemos ver nada más 4 de los 20 durante el embarazo y el consumo de alcohol por parte de la madre durante el embarazo. Bien, se nos pide en el primer punto encontrar las siguientes medidas de tendencia central y dispersión en datos no agrupados para el peso y la talla en centímetros. Se nos pide también indicar si es necesario o no ordenar los datos para encontrarlos. En eso se nos pide primero la media aritmética. La fórmula establece que es la sumatoria de las X, que en este caso son los datos entre el número total de datos, que son 20. Y aquí tenemos que serían 62.051 sobre 20 es igual a una media de 3.102.55 gramos. Para la talla, la sumatoria nos da 1.007 sobre 20 igual a 50.35 centímetros. Para este caso, para la media, no es necesario ordenar los datos. Para calcular la mediana, sí es necesario ordenar los datos, ya sea de forma ascendente o descendente. En mi caso lo hice de forma ascendente. Y hay que dividir el número total de datos entre 2 para saber cuál es la medida central. Como es un número par, se van a tomar los dos datos centrales, se suman y se dividen entre 2. En este caso son 3.119 más 3.162 sobre 2. Y nos da una mediana para el peso de 3.140 gramos. 140.5 gramos. Para la talla, igual, son los dos datos centrales, se suman y se dividen entre 2, nos da una mediana de 50 centímetros. La moda, sabemos que es el dato que más se repite y para esto no es necesario ordenar los datos. El peso, aquí están todos, como podemos ver ninguno de los datos se repite, es por esto que se considera que el peso es amodal y de la talla la moda sería 50 centímetros. Para el rango, que es en el siguiente inciso, nos solicita calcular, este sería el dato mayor menos el dato menor y nos da como resultado para el peso de 2.165 y para la talla de 8. Ahora bien, para la desviación promedio, es necesario ordenar los datos y colocarlos en una tabla. Sería para la desviación promedio, para la varianza y por último para la desviación estándar. Aquí como podemos ver, estos son los datos ordenados de manera ascendente. Esta columna representa estos datos menos la media, que es de 3.102.55. Esto nada más lo hice para comprobar que los cálculos estuvieran bien hechos, porque la sumatoria de esto debería dar 0. Y también se necesita una columna con los valores absolutos de esta diferencia y también con esta diferencia al cuadrado. Y aquí está la sumatoria de las tres columnas. Para la desviación promedio, la fórmula es la sumatoria del valor absoluto de las X menos la media
entre el número total de datos, que es n. Para el peso nos dio una desviación promedio de 472.29 y para la talla de 1.58. Para la varianza, la fórmula es la sumatoria de esta última columna sobre n-1, por lo cual el peso sería de 349.565.41 y para la talla de 4.34. Esto es, aquí tenemos las 4 columnas que mencioné anteriormente, pero solo para el peso, y estas son las de la talla. También para la desviación estándar sería este valor obteniendo la raíz cuadrada. Para el peso es de 591.24 y para la talla es de 2.08. Por último, para el coeficiente de variación, la fórmula es la desviación estándar sobre la media por 100. En este caso, para el peso es de 19.05% y para la talla es de 4.13%. Todos los datos los calculé solo con 2 decimales y sin redondear. Para el siguiente punto, se nos pide clasificar los datos de los 20 recién nacidos en estas tablas que contraponen. En la primera contraponen el sexo del recién nacido y el bajo peso. En la segunda, el consumo de alcohol por parte de la madre y el bajo peso. Y para la tercera es qué tipo de fumador fue la madre durante la gestación y el bajo peso. Se nos pide responder a unos cuestionamientos. En el inciso A es para la proporción de recién nacidos que son del género masculino. 11 de los 20 fueron masculinos, esto nos da una proporción de 0.55. En el B, la proporción de recién nacidos que son del género femenino, 9 entre 20 es una proporción de 0.45. Para el inciso C, la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso, 16 de los 20 no presentan bajo peso, esto nos da una proporción de 0.8. Para el D, la proporción de recién nacidos con bajo peso y que son del género masculino, 3 de 4, 3 de los 4 niños recién nacidos eran masculinos y en proporción son 0.75. En el inciso E, la proporción de recién nacidos con bajo peso y que son del género femenino, 1 de 4, proporción de 0.25. Ahora, en la tabla 3, se nos pide en el inciso F la proporción de recién nacidos cuyas madres consumieron alcohol durante el embarazo en una proporción de 0.55. En el G, la proporción de recién nacidos cuyas madres no consumieron alcohol durante el embarazo, proporción de 0.45. En el H, la proporción de recién nacidos que presentan bajo peso y cuyas madres sí consumieron alcohol durante el embarazo. 4 madres de los 4 niños consumieron alcohol, por lo que tenemos una proporción de 1. En el inciso I, la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso y cuyas madres sí consumieron alcohol durante el embarazo. 7 de 16 sí consumieron alcohol con proporción de 0.43. En el inciso J, la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso y cuyas madres no consumieron alcohol durante el embarazo. 9 de 16 con proporción de 0.56. Ahora se va a tratar con tablas de frecuencia. En la actividad se nos proporcionaron 100 datos, que era la cantidad de colesterol en miligramos por decilitro de 100 pacientes, y se nos pide que los organicemos en una tabla con 7 clases y con una amplitud general de 10. Aquí está la tabla de frecuencias. El
número de clase, los límites reales inferior y el superior, la frecuencia absoluta. También se nos pidió la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada relativa y la frecuencia acumulada relativa porcentual. Todo esto para contestar las siguientes preguntas. En el inciso A, ¿cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada relativa? Bueno, para esto sería esta columna y lo que hay que hacer es tomar la frecuencia absoluta de la primera clase y dividirla entre el número total de datos, y a partir de la clase 2 en adelante se toma la frecuencia absoluta de esa clase, se divide también entre el número total de datos y se suma a la frecuencia acumulada relativa. Para el inciso B, ¿qué número de pacientes tiene valores de colesterol entre 100.5 y 110.5 miligramos sobre decilitro? Hay 11 pacientes en ese rango. Aquí está. Que esa sería la frecuencia absoluta. En el inciso C, ¿qué porcentaje de pacientes presentan valores de colesterol entre 120.5 y 130.5 miligramos sobre decilitro? 14% del total de pacientes. En el inciso D, ¿cuál es la frecuencia acumulada relativa en porcentaje de pacientes con valores de colesterol entre 110.5 y 120.5 miligramos sobre decilitro? 59%. Ahora, con la información que se obtuvo de la prueba, se nos pregunta si sabemos cuál es el porcentaje de pacientes que están en el rango normal de la prueba, si los valores normales son menores de 200 miligramos sobre decilitro. Bueno, de los 100 valores, aquí en mi caso yo los ordené de manera ascendente también para que fuera más fácil manejarlos. Los 100 valores se encuentran debajo de 200 miligramos sobre decilitro, por lo que el 100% de los pacientes tienen valores normales de colesterol. Para el siguiente punto, ahora empezamos con las medidas de tendencia central y dispersión en datos agrupados. Para esto, estas tablas representan estaturas de pacientes y pues inicialmente se nos proporcionó el número de clases, los límites inferiores real y el superior, las frecuencias absolutas, y por mi cuenta, para obtener los siguientes incisos, calculé también la frecuencia acumulada, el producto de, la marca de clase, el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, la marca de clase menos la media, marca de clase menos la media elevada al cuadrado, y el producto de marca de clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta. Se nos pide en primer inciso la amplitud general de la tabla. Para calcular la amplitud se divide el rango entre el número de clases. El dato mayor era de 1.8 menos el dato menor de 1.4 sobre 8 clases. Aquí está. Y nos da una amplitud de 0.05. Para contestar este inciso se utilizaron las columnas del número de clase y los límites inferior real y el superior real. En el inciso B se nos pregunta cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada. Pues para esto hay que decir que para la primera clase la frecuencia acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta, y de la segunda clase en adelante se toma la frecuencia absoluta de esa clase y se suma la frecuencia acumulada de la clase anterior. Para obtenerlo se necesita claramente la columna de frecuencias absolutas. Para la media aritmética, cuando se trata de datos agrupados, la fórmula dice que es la sumatoria de los productos de la marca de clase por la frecuencia entre el número total de datos. En este caso, para obtener la frecuencia o para obtener la marca de clase, se suman el límite inferior real y el superior real de esa clase entre 2,
Y aquí, haciendo la sumatoria de las frecuencias absolutas, también obtenemos el número total de datos. Por lo que la media en este caso, sustituyendo los valores en la fórmula, nos da de 1.618. Ahora, la mediana se calcula dividiendo el número total de datos entre 2. Esto es lo primero que hay que hacer para encontrar la clase mediana. En este caso nos da 93.5. Esto hay que compararlo con las frecuencias acumuladas. Y tiene que ser igual o menor que el resultado que acabamos de obtener. Por lo que la clase mediana, en este caso, es la clase 5. A esto se le resta la frecuencia acumulada anterior, que sería 53, entre la frecuencia absoluta de la clase 5, multiplicado por la amplitud general más el límite inferior real. Y como resultado de esta fórmula nos da que la mediana es de 1.63. 1.63. Para la moda se necesita encontrar la clase modal primero. La clase modal es la que tiene el número mayor de frecuencias absolutas, el número mayor de frecuencia absoluta, por lo que la clase modal en este caso también es la clase 5, y se necesitan también las frecuencias de la clase premodal y la clase postmodal. Esto para calcular la de 1 y la de 2 que se necesita en la fórmula de la moda. La de 1 nos pide que es la frecuencia de la clase 5 menos la frecuencia de la clase 4, por lo que nos da 54. Y la de 2 es la frecuencia de la clase 5 menos la frecuencia de la clase 6, que nos da como resultado 19. Entonces, se hace esta división y se multiplica por la amplitud general que ya teníamos, más el límite inferior real de la clase 5, que es 1.6, y como resultado es la moda de 1.636. Para el percentil, los siguientes tres incisos de F, G y H, se nos pide calcular diferentes percentiles, pero como el procedimiento es el mismo, solo voy a explicar a fondo la primera, que es el percentil 5. La fórmula, esta es la fórmula. Primero hay que hacer esta pequeña división, que es K por K representa el percentil que queremos obtener, la N es el número total de datos, y eso se divide entre 100. Eso para encontrar en qué clase está el percentil 5. Nos da un valor de 9.35, por lo que la clase con la que vamos a trabajar es la 2. Ahora, se necesita también la frecuencia acumulada anterior, que sería la frecuencia acumulada de la clase 1, y la frecuencia de la clase 2, que es 11. También eso se multiplica por la amplitud, que ya es lo mismo que teníamos antes, que es de 0.05, más el límite inferior real de la clase 2, que es 1.45. Por lo que el percentil 5 es igual a 1.463. Para el percentil 73, igual se hace primero esta división. En este caso, la clase en la que se encontraba el percentil 73 es la clase 6, y para el percentil 42 era la clase 5. Para contestar estos últimos tres incisos, se necesitan las columnas del límite inferior real, las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas. Y para el percentil 42 es 1.619. Ahora en el inciso I se nos pide la varianza. La fórmula dice que es la sumatoria de los productos de la marca de clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Sustituyendo,
esta fue una de las columnas que yo calculé. Y sí, para esa columna sí se necesitó usar más de 2 decimales porque eran valores muy pequeños. Y no se veía como que mucha diferencia entre una y otra clase, por lo que pues decidí trabajar con 5 valores después del punto. Y la varianza nos da como resultado, en este caso, de 0.00553. Para la desviación estándar es igualmente la sumatoria de la marca de clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre el número total de datos, pero a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada y pues es prácticamente lo mismo que esto, pero con raíz cuadrada, y es 0.074. También se usa la misma columna que en el inciso anterior. Para el inciso K nos pide el coeficiente de variación. Este se calcula con la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. La desviación estándar aquí es 0.074 sobre la media, que es 1.618 multiplicado por 100 igual a 4.57%. No se usó ninguna columna directamente, sino los datos que habíamos obtenido anteriormente. Ahora, en el siguiente punto se nos pide hacer tres gráficas. La primera es el histograma, que se hace con los límites reales de las clases y las frecuencias absolutas. Ahora, el polígono de frecuencias, que este se hace con las marcas de clase. Algo que hay que hacer notar aquí es que el polígono de frecuencias siempre se cierra por ambos lados en 0 y se hace con las marcas de clase y las frecuencias absolutas. La ojiva porcentual, para hacer esta se necesita también aquí tuve que agregar otra columna que es la frecuencia acumulada relativa porcentual, y aquí está el número de clases. Este se grafica con el número de clase y pues las frecuencias acumuladas relativas porcentuales. Algo que caracteriza mucho esto es que la última clase siempre debe dar 100% o algo muy cercano, un valor muy cercano. En mi caso fue de 99.96, probablemente pues por el manejo de las décimas. Y pues ya por último, las medidas de tendencia central y dispersión en datos no agrupados se usan cuando tenemos una tabla de datos con cada uno de ellos con precisión. Por lo general no son tantos, y pues por el contrario, cuando se trata de datos agrupados, estas medidas tienen como podemos ver, otro tipo de fórmulas que se usan cuando estamos manejando tablas de frecuencias. En este caso no se conoce con precisión cada uno de los datos, sino que tenemos una vista más general de ellos. Y también es muy útil cuando estamos trabajando con una gran cantidad de datos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.